El libro de Daniel comienza en las cenizas del exilio y concluye con la gloria de la resurrección. Y un asunto que resuena a través de todo el libro es que a pesar de los poderes malignos que se levantan contra Dios y se oponen a Dios y persiguen a su pueblo, Dios se levanta también como soberano sobre todos los reinos del mundo y cuida a su pueblo hasta el final, hasta la victoria final. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre, en un nuevo año, en una nueva lección. Y la lección tiene como título el libro de Daniel. Y la lección de esta semana tiene como título de la lectura a la comprensión. Enfatizaremos 3 elementos fundamentales para el estudio del libro de Daniel. El primer elemento es la estructura del libro. El segundo elemento es la interpretación del libro. Y en tercer lugar hablaremos sobre la relevancia actual del libro. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, unidad estructural y literaria del libro. En el libro de Daniel nosotros encontramos una estructura que se caracteriza por 2 elementos fundamentales. En primer lugar, la repetición y en segundo lugar, la expansión. Por ejemplo, los capítulos 2, 7, 8, 10 y 12 son una cadena progresiva de recapitulaciones y expansiones. En otras palabras, el autor nos lleva de una secuencia de eventos del principio al fin y luego regresa al comienzo para poder describirlos de nuevo y de esta vez con términos diferentes o desde otra perspectiva. Es importante también decir que uno podría comparar la estructura del libro de Daniel con una escalera en espiral que gira siempre alrededor del mismo punto central, pero elevándose cada vez más y más. Es importante mencionar que el libro comienza en hebreo, continúa en arameo y concluye en hebreo otra vez. Y quiero decir algo importante: las historias y las profecías registradas en el libro de Daniel no deberían ser entendidas como hilos independientes, sino ellas se entrelazan mutuamente en una unidad estrecha y perfecta. Por ejemplo, la toma de los vasos del templo de Jerusalén por Nabucodonosor y posteriormente la profanación de esos utensilios por Belsasar. Todo esto señalan las actividades arrogantes del cuerno pequeño en el capítulo 7 y 8. Aquí se entrelazan la historia y la profecía. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la interpretación del libro. Y a través de la historia, las profecías de Daniel se han comprendido principalmente desde por lo menos 4 perspectivas fundamentales. La primera perspectiva es el preterismo, luego el futurismo, luego el idealismo y finalmente el historicismo. Vamos a hablar sobre estos asuntos. El preterismo, que considera eventos proféticos como ya cumplidos. El futurismo cree que las profecías de Daniel se cumplirán literalmente en un periodo escatológico, quiere decir en el tiempo del fin. El idealismo entiende los eventos proféticos como verdades sin referencia al tiempo y sin referentes históricos específicos. Y finalmente, el historicismo reconoce el cumplimiento de las profecías de Daniel que ocurre dentro del flujo de la historia, desde el tiempo de Daniel hasta el establecimiento del reino de Dios. Y los adventistas del séptimo día han adoptado este enfoque, el enfoque del historicismo, porque un estudio cuidadoso ha validado el hecho de que el concepto historicista fluye naturalmente del libro de Daniel. Y vamos a mencionar 3 ejemplos para confirmar este método. En primer lugar, el ángel intérprete en Daniel usó este método para poder explicar el significado de las visiones del profeta. En un sueño se le informa que el sueño del rey en Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel, representa 4 reinos que surgirán en la historia humana y antes de que se establezca definitivamente el reino de Dios. Aquí en Daniel 2, versículo 36 al 45. Un segundo ejemplo es el propio Jesús, que entendió Daniel 9, 26 y 27 desde una perspectiva historicista, al referirse a la destrucción futura de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta referencia está en Lucas 21.
Y el tercer ejemplo es Pablo. Hay muchos otros ejemplos, pero hemos tomado apenas dos. Pablo mencionó una sucesión de eventos proféticos que habían de cumplirse en la historia antes de la segunda venida de Cristo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 hasta el 12. Un elemento crucial de la interpretación dentro del enfoque historicista es el principio día por año, que todos conocen. Ahora, en tercer lugar vamos a hablar sobre la relevancia actual del libro. Podemos mencionar por lo menos dos asuntos relevantes para nuestro tiempo. En primer lugar, Dios está al control de la historia. Para poder comprender el libro de Daniel debemos saber que en cada página del libro de Daniel Dios se muestra en el control de todas las cosas. No es un mundo descontrolado. Dios está atento y controlando las cosas. Y al comienzo del libro, Él entrega a Jerusalén a Nabucodonosor, pero al final del libro, Él levanta a su pueblo de los muertos. En el horno ardiente y también en la cueva de los leones, Dios mismo los acompaña. Dios mismo estaba con ellos. Dios establece reyes y los quita, revelando así su plan para poder establecer su reino eterno. En segundo lugar, la importancia del remanente. Finalmente, el libro de Daniel subraya el privilegio y también la responsabilidad del pueblo remanente que llevaría un mensaje especial a toda nación, tribu y lengua y pueblo, según Apocalipsis 10:11. Y en gran medida nuestra identidad, nuestro mensaje, nuestra misión están entrelazados con el mensaje del libro de Daniel. Algunas aplicaciones al final. Al recorrer las páginas del libro de Daniel, nos encontramos con personas que oran, reyes arrogantes, animales híbridos, cuernos que hablan y ángeles brillantes. Pero por encima de cada personaje y cada profecía se encuentra el soberano todopoderoso Rey del universo, quien es el centro del libro. Y un día nos encontraremos con Él cara a cara, con aquel que permanece con nosotros en la vida y en la muerte, Miguel, nuestro príncipe. Él es el personaje principal del libro y nosotros debiéramos estar permanentemente conectados con Él y siguiendo el camino que Él ha trazado para todos nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que este estudio del libro de Daniel pueda fortalecer nuestra fe, especialmente en este día, en estos días últimos de la historia. Bendice, Señor, a toda la iglesia que estudiará este libro, que pueda ser para poder fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es una alegría grabar este bosquejo aquí desde las oficinas de la Asociación Norpacífico en Trujillo, el Perú. Y recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que tengan todos un bendecido 2020. Que Dios los bendiga.